Muy buenos días, queridos hermanos, que tengan todos un feliz sábado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios porque nos permite comunicarnos a través de este medio. Quiero saludar a todos los hermanos de Germantown, los hermanos de Hyattsville, los hermanos de College Park y los hermanos de Riverdale. Que la paz del cielo pueda inundar nuestras vidas, que nuestros corazones sientan la presencia de nuestro Dios a través de su palabra, a través del canto que vamos a entonar también dentro de poco y a través del estudio de la Biblia, que es lo que nos trae con nosotros en esta mañana para juntos poder analizar lo que el Señor tiene para ti y para mí. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque ha sido bueno con nosotros. Durante esta semana hemos visto su mano en el timón de tu embarcación, en el timón de mi embarcación. Hemos visto su poder y hemos visto su gracia y su misericordia. Por tal motivo quisiera en este momento alabar el nombre de Dios a través del himno 157. Es el himno que encontramos en el himnario adventista titulado Majestad, y es precisamente a Él, a la majestad del cielo, que hoy nos debemos unir para darle el reconocimiento que Él merece. Muy bien, vamos a unirnos todos con este himno para reconocer a nuestro Dios. Majestad, gloria a su majestad, dada a Cristo, gloria requia, honra y honor. Majestad y autoridad real son del Señor, nuestro gran Rey, Cristo Jesús. Exaltad, magnificad su santo nombre. Alabad, glorificad a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad, pues Él murió, resucitó y es el Rey. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro para tener una oración y pedir que la presencia del Espíritu de Dios se manifieste en nosotros, en nuestras vidas, allí en el lugar donde ustedes se encuentran. Allí es el lugar que han preparado para encontrarse con nuestro Dios en esta mañana. Vamos a orar. Querido y buen y poderoso Dios que estás en los cielos, en esta mañana de sábado, Señor, nos hemos reunido para reconocerte como el poderoso Dios, el Dios de amor, Jehová de los ejércitos, que ha estado pendiente de su pueblo. Gracias, Señor, porque cada uno de los que en esta mañana han dispuesto sus corazones para alabarte y reconocerte, están listos, Señor, para que tú te comuniques con tu pueblo. Utilízanos, Señor, a mi persona como el canal de bendición. Que tu santa presencia, Señor, se manifieste. Que cuando abramos tu palabra, Señor, sea abierta con el poder del cielo. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos convenza de la necesidad que tenemos de tener un encuentro verdadero contigo. Y que este día sea un día bendecido. Un día donde podamos seguir viendo el Dios, ese Dios poderoso que quiere estar no en nuestros corazones solamente, sino en todo lo que hagamos en nuestras vidas. Te lo agradezco y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana quisiéramos nuevamente reconocer el amor y la gran paciencia y misericordia que ha tenido Dios con nosotros. Hoy tenemos que decirle gracias, Señor, por el nuevo día. Gracias, Señor, porque hoy es sábado.
Y gracias, Señor, porque tu pueblo, aunque de esta manera nos hemos conectado para poder estar ante tu presencia y escuchar tu voz. Queremos, Señor, escuchar tu voz a través de tu palabra. Queremos, Señor, que tú te manifiestes con el poder del cielo. Pero antes, agradecerte también por las cosas que tú nos has permitido gozar a este día. Bueno, personalmente tengo que darle gracias a Dios porque el jueves cumplí un año más de vida. Así que me trataron con mucho cariño, me trataron con amor, me consintieron. Y por eso quiero expresar delante de todos a Dios, darle alabanza y gloria porque me concedió un año más de vida. También, bueno, agradecerle a Dios porque mi esposa hoy está cumpliendo años. Gracias a Dios le ha dado también ese privilegio de que su vida haya añadido otro año más. Así que alabado sea el nombre de nuestro Dios. Quisiera también darles a conocer un motivo de oración muy especial en esta mañana. Ayer recibimos la noticia que uno de nuestros hermanos, el hermano Eduardo, su esposa llamada María y su pequeña, ellos contrajeron el virus, ¿verdad?, de coronavirus. Y queremos orar por ellos. Quiero decirles que, bueno, gracias a Dios, ellos se encuentran con bastante ánimo, se encuentran bastante bien. Me dice él que gracias a Dios lo mandaron, ¿verdad?, para que pudiera seguir las instrucciones médicas. No puede salir de su casa. Pero queremos darle gracias a Dios porque a pesar de todas las cosas, él se siente bien, su esposa se siente bien. Y sabemos que el gran amor de Dios se va a manifestar en su vida dándole la sanidad completa. No solamente por él vamos a orar, sino también para todas las personas, a nuestros hermanos y a todos los que se han contagiado. Y también para que Dios siga manifestando su Santo Espíritu en su iglesia, se derrame su Santo Espíritu, sabiendo el momento que tú y yo estamos viviendo, tenemos que aprovecharlo, tenemos que tomar las decisiones correctas en nuestra vida. El Señor viene pronto, el Señor está a las puertas. Y tenemos que prepararnos, queridos hermanos, para poder estar listos cuando Dios se manifieste con poder y gloria. Así que les pido, ¿verdad?, que oremos por estos motivos. También hay otros motivos que ustedes han estado recibiendo a través de la mensajería y también del WhatsApp. Por favor, sigan orando, sigan pidiendo que Dios manifieste su Santo Espíritu, se derrame sobre su iglesia y podamos ser los instrumentos, podamos ser protagonistas de la historia que hoy estamos escribiendo. Aquí vamos a estar viendo los verdaderos seguidores del Señor, los que se mantendrán firmes, los que se mantendrán fieles a Dios y los que seguirán poniendo su vista en ese poderoso Dios que guió en el pasado a su pueblo y que nos ha asegurado que también, así como lo hizo con el pueblo de Israel, con aquella nube que les ayudaba a mantener la sombra durante el día y también con aquella inmensa manifestación poderosa del Señor a través de aquel fuego que le calentaba durante ese día. Ese Dios poderoso, ese Dios que cubrió en aquella ocasión, también su promesa es que estará con nosotros. Así que mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y bueno, a lo que hemos venido en esta mañana a concentrarnos en lo que el Señor tiene para ti y para mí en su palabra. Recordemos algo importante. Esta semana para muchas personas han estado con los corazones y sus mentes como dispuestas a escuchar las cosas de Dios, recordando la pasión de Cristo, y como muchos conocemos, dedican esta semana y la han denominado Semana Santa. Muchas personas celebran, ¿verdad?, el papel importante que jugó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero el día de ayer viernes era el día de Viernes Santo. El día Viernes Santo trae muchísimos recuerdos a la mente de muchas personas, pero mucho más a nosotros que conocemos el mensaje a través de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y es el gran amor que manifestó nuestro Dios a través de su Hijo. Y pudiéramos titular este mensaje de esta mañana, Incomparable Dios. Y de verdad, es un Dios que no tiene comparación.
Es un Dios poderoso, un Dios que siempre llena de detalles en nuestras vidas. Y es ese Dios poderoso que a través de muchos medios que ha utilizado y seguirá utilizando, nos dio el gozo de conocerle. Yo quisiera que ustedes abrieran sus Biblias en el libro de Juan. En el libro de Juan capítulo 10, el versículo 10. Este versículo nos va a dar una perspectiva importante de lo que pasó esta semana y de donde nosotros vamos a centrar nuestro tema, pensando en el incomparable Dios que tú conoces, ese Dios poderoso que ha sido manifestado en tu vida de muchas maneras. Es un Dios incomparable. Y yo quisiera leer el versículo 10 que dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y la última parte del versículo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tremendo versículo, dando a conocer el motivo por el cual el Señor venía aquí a la tierra. El versículo termina diciendo: yo he venido para que tengan vida. Ahora, la pregunta es, ¿era que no teníamos vida? ¿Era que realmente estábamos muertos porque el versículo dice: yo he venido para que tengan vida? Bueno, realmente para contestar esa pregunta tenemos que transportarnos en el tiempo hacia allá, hacia aquel lugar, y es el lugar donde estuvieron nuestros primeros padres, y es el Edén. Allí se presentó un episodio importante que es bueno que nosotros pensemos en él hoy. Y es realmente lo que el Señor le había dicho a nuestros primeros padres, aquella primera pareja, Adán y a Eva, que colocó allá en el jardín del Edén. Y entre las cosas que le dijo el Señor aquel día, le dijo lo siguiente: todo lo que está aquí en el Edén es de ustedes. Pueden aprovecharlo al máximo, pueden disfrutarlo, pueden estar por todos los lados, pueden disfrutar de la creación. Y sí, Adán y Eva disfrutaron de la creación, vieron la perfección de Dios, vieron el equilibrio que reinaba allí en el Edén, vieron la mano creadora poderosa de Dios con hermosos detalles allí en el Edén. Ellos lo vieron. Pero otra cosa importante que Dios les dijo: de todo esto es de ustedes. Y lo llevó entonces allá a donde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo lo siguiente: este es el único lugar que no les pertenece. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor le dijo: el día que coman de él, ciertamente morirán. Y sí, el relato entonces a partir del capítulo 3 nos narra el episodio donde nuestros primeros padres desobedecieron. El Señor le había dicho que el comer o el de desobedecer la orden del Señor traería muerte. Y así fue. Cuando nosotros vamos al libro de Romanos 6:23, el apóstol Pablo dice: porque la paga del pecado es muerte. Y el versículo termina: mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y era así. En el Edén perdimos la vida. Pero el Señor entonces nos transporta y nos dice que nosotros tendríamos la oportunidad de recuperar la vida. ¿De qué manera la podíamos recuperar? Bueno, es aquí donde viene y sale a colación este versículo. El Señor entonces en aquel momento, cuando hablaba acerca de la parábola del redil, viene y dice: yo he venido para que tengan vida. La vida realmente que tú y yo necesitamos. Juan también allí en el capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y dice la vida. Juan mismo en el capítulo 3, 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que nos dice la palabra. En el plan que Dios ideó de la salvación, entonces desde allá, desde aquel mismo lugar, pensó en el hombre, pensó en la restauración del hombre. Y cuando Dios pensó en el hombre, dice la palabra de Dios, que desde antes de la fundación y de que todo fuese formado, el Señor ya había ideado un plan, y ese plan era el de emergencia por si acaso ocurría que el hombre pudiera desobedecer. Y allá el mismo capítulo 3 del libro de Génesis, el versículo 15 dice que desde allí el Señor prometió que vendría a través de la simiente de la mujer, vendría el Salvador. A partir de ese momento, todas las expectativas, el sueño y anhelo que había en el corazón de toda persona era que llegara entonces el Mesías, el libertador, el que traería vida, el que se encargaría de traer nuevamente el equilibrio y restaurar lo que se había perdido allá en el Edén. Ese era el plan de Dios. Ese es el plan de Dios, restaurar. Y allí, entonces, es cuando nosotros pudiéramos leer lo que dice el capítulo 5 de Primera de Corintios, el versículo 7. Porque nos recuerda lo que esta semana estuvo en la mente y en la experiencia de muchas personas, porque muchas personas pensaron en la Pascua, aquel momento que el Señor había señalado para que toda la mente de las personas se pudieran transportar y ver a lo que iba a ocurrir en el futuro, que era Cristo aquí en la tierra, dando entonces su vida en rescate de muchos. Pablo en 1 Corintios 5, el versículo 7 dice lo siguiente: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Ahora, bueno, llegamos a este momento donde Pablo dice que nuestra Pascua es Cristo y que ese cordero especial que había sido anunciado estaba acá para poder ofrecer su vida en rescate de muchos. Para pensar en el incomparable Dios que tú y yo tenemos el privilegio de conocer, de adorar y de servirle, y esta mañana necesariamente tenemos que ir a uno de los capítulos más importantes y emblemáticos que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías. Ese capítulo 53 nos habla a ti y a mí de los sufrimientos del siervo de Jehová. Claro está, tenemos que analizar primero parte final del capítulo 52 para poder entonces introducirnos y penetrar y poder sacarle el máximo provecho a lo que nos dice el mensaje de Isaías. Hay algunas cosas importantes que se van a mencionar acá en este capítulo, pero en este capítulo es lo que la sierva de Dios nos dice a nosotros que deberíamos meditar todos los días en la última etapa de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y es precisamente lo que nosotros vamos a hacer en esta mañana, recordando lo que ocurrió en el pasado, que nos da la seguridad a nosotros aquí en el presente, y sobre todas las cosas nos garantiza la seguridad del futuro, tanto futuro cercano como futuro lejano. Y es la meditación del capítulo 53. Para Isaías, este profeta que le tocó ese momento especial transmitir este mensaje, no era fácil transmitirlo para él, porque recuerden ustedes que él iba a hablar al pueblo hebreo, a los judíos. Entendía muchas cosas importantes, las expectativas que estaban en los corazones de su pueblo, los deseos de que llegara por fin aquel que los iba a libertar, le iba a dar la libertad que necesitaban.
Y entonces Isaías ahora, desde otra perspectiva, va a presentar lo que el Señor le estaba diciendo que por favor transmitiera a su pueblo Israel. Habían varias cosas que tenía que tener en cuenta Isaías. Muchas personas esperaban a Jesús, al siervo, como el libertador que vendría entonces con un gran ejército preparado para la guerra, montado en caballo, con espada, con escudo, porque querían la liberación de la esclavitud romana. Pero realmente cuando nosotros leemos el plan de salvación y entendemos el plan de salvación, muchas veces el Señor hizo referencia y decía: mi reino no es de este mundo. Cuando Isaías entonces le toca hacer la manifestación de este hermoso capítulo, él hace una introducción. Al final del capítulo 52, él primero hace ese preámbulo para que todo el mundo pueda entender lo que ahora él va a transmitir. Entonces presenta a Jesús ya de la manera al final de lo que iba a ocurrir en el capítulo 53, diciéndole estas palabras. He aquí, versículo 13 del capítulo 52, dice el versículo 13, he aquí que mi siervo será prosperado. Mire cómo dice, será prosperado. Será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Dice el versículo 14, como se asombraron de ti muchos, de tal manera, ahora dice, fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Entonces dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes, dice, cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esa es la introducción. ¿Ven cómo se expresa Isaías? Claro, tenía que hacerlo así. Tenía que hacerlo de esta manera, porque comprendía muy bien lo que en el corazón y en el ambiente podía salir a colación, porque sabía que existía la ley del talión. Y la del talión decía que el que hizo malo, bueno, que pague. Entonces, ahora Isaías iba a presentar a Cristo, el siervo, de una manera sufriente. Por eso es que en el versículo 1 del capítulo 53, Isaías inicia diciendo, como una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Eso lo dice Isaías. Lo dice que ahora compara a Jesús. Y disculpen. Compara a Jesús como raíz en tierra seca. Imagínense ustedes. Ustedes han visto una raíz. Por naturaleza, las raíces no tienen hermosura. No son agradables a la vista. Y ahora dice que compara a Jesús como una raíz, ahora peor todavía, en tierra seca. Y menciona y dice, ni hermosura, sin atractivo. Tremendo lo que dice Isaías. ¿Cómo va a ser posible que el Cordero de Dios ahora no venga como habían pensado, como el libertador con espada, con gran ejército, para poder dominar y conquistar la tierra de esa forma? No, dice que vendría sin atractivo y sin hermosura. Pudiéramos añadir, Jesús no era hermoso, porque Jesús quería que lo viéramos tal como es, y que pudiéramos amarlo y ser atraído. Era por su mensaje. Por el mensaje era lo que atraía, pero Jesús sí era, y lo he dicho en muchas ocasiones, en otros lugares, Jesús sí era simpático. Jesús cuando hablaba atraía a las personas porque era la manera, su carácter, la manera de ser, que era lo que atraía. Ahora, ¿por qué creen ustedes que los niños querían estar donde estaba Jesús? Bueno, porque Jesús lo trataba diferente, porque Jesús era simpático para ellos.
Pero Jesús no tenía hermosura. Así lo dice Isaías. El versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Eso lo dice allí Isaías, y es verdad. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, allí hay el versículo donde dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Le dieron la espalda. No lo reconocieron como el Dios poderoso que había venido aquí a esta tierra para dar libertad. Fue despreciado. Ese desprecio lo pudo sentir en muchas personas cuando al verlo frente y poder estar frente a frente, saber de que su condición como pecador no les permitía estar de frente ante el Señor, y por ello, al sentirse indigno, entonces trataron de destruirlo e inventar muchas cosas, como hemos conocido a través de los evangelios, porque lo despreciaban, porque la gente lo buscaba. En otras ocasiones decía: no, este hombre es diferente, este Jesús de Nazaret es diferente, habla diferente a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes. Nunca hemos escuchado a alguien que hablara como este, habla con autoridad, decía la Biblia. Entonces, cuando vemos el versículo 4 del capítulo 53, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Se dan cuenta lo que estaba Isaías tratando de explicar y aclarar antes de poder sumergirse en este capítulo? Ahora, el versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, dice Isaías, fuimos nosotros curados. Ahora, la Biblia dice que Jesús fue molido, imagínense, molido. El versículo 5 dice: por nuestras rebeliones fue molido por nuestros pecados, y el castigo que te tocaba a ti, me tocaba a mí, dice que el Señor lo cargó él. Cuando nosotros vemos la historia de la pasión de Cristo y analizamos los hechos que transcurrieron durante el enjuiciamiento de Cristo Jesús, podemos constatar que realmente lo que dice Isaías tiene razón. Recordemos que Jesús, en aquella ocasión, cuando fue apresado injustamente, había pasado ya tiempo allá en el Getsemaní, orando, dedicando ese momento especial para poder llevar adelante el plan con el cual había venido aquí a la tierra. Dice que pasó en ayunas, orando durante todo el día. Y dice la Biblia que en la noche entonces llegaron allí toda aquella muchedumbre a buscarlo con palos, con antorchas, para poder llegar hasta donde estaba. Y a partir de ese momento, cuando Cristo es entonces apresado injustamente y llevado para ser enjuiciado también, un juicio que estaba en contra de la ley, pasó toda la noche de un lugar a otro, entrevistándose con uno, entrevistándose con el otro. Había pasado la noche sin dormir, y a partir de ese momento comenzó a verse, ¿verdad?, la debilidad del Señor. Dice la Biblia que el Señor Jesús fue también lacerado en muchas ocasiones. Bueno, Pablo dice que, ¿verdad?, fue latigado hasta quedar sin aliento. Quiere decir que el Señor Jesús recibió una gran cantidad de látigos. Y para hablar de esa manera, pudiéramos decirlo: bueno, el Señor fue latigado, ok, pero no nos imaginamos todavía lo que significaba ser latigado. Tenemos que explicarle muchas cosas que envuelven como dice, ese método de tortura que era utilizado en muchas ocasiones en los romanos. Y bueno, la historia dice que ellos utilizaban allí un instrumento llamado el flagrum. El flagrum era un pedacito de madera redondo de 45 centímetros aproximadamente. A él le podían añadir 3 pedazos de cuero,
Y en las puntas de esos 3 pedazos de cuero, en forma de látigo, le añadían allí pedazos de plomo deforme con punta. Y ese era lo que utilizaban para latigar a las personas o para que pudieran recibir los látigos. Las personas que hacían ese trabajo eran los verdugos, eran las personas que estaban especializadas en hacerlo, eran hombres con una altura bien considerable, corpulentos. Y en aquella ocasión, dice, la costumbre era que a las personas cuando eran latigadas, entonces le daban 40 latigazos menos 1, o sea, 39. Porque decían, si nosotros le damos el 40, entonces muere. Pero la Biblia dice a través de Pablo que él fue sometido a latigazo hasta quedar sin aliento. Entonces no pudo haber sido una sola vez que le latigaron, sino mucho más, aproximadamente como unas 3 ocasiones. Y si multiplicamos 3 por 39, entonces nos va a dar 117 latigazos. Jesús estaba bastante debilitado, y es por eso que dice Isaías que fue molido. Ok, no solamente eso, que lo latigaron, también dice que Jesús llevó sobre su hombro la cruz. Ahora, la cruz estaba dividida en dos elementos. Había el patíbulo y el estipe. El patíbulo era el que iba vertical, el patíbulo. Y el estipe, entonces, él era el que iba de transversal. Ese pesaba 50 kilos, aproximadamente una 100 y algo de libras. Y el estudio que realizamos a través de historia del cristianismo y todo lo que envolvía la historia del cristianismo, decía que ese estipe que pesaba 50 kilos fue lo que llevó Jesús sobre sus hombros. ¿Por qué? Bueno, Jesús ya no tenía energía, ya no tenía fuerza, y además de eso, con la cantidad de latigazos que le proporcionaron, Jesús no podía llevar ese pedazo, ¿verdad?, de madera sobre su hombro. Por eso es que dice que muchas veces cayó en el suelo. O sea, que realmente así fue. Como dice Isaías, fue molido, fue torturado, fue sometido a ese grave esa intensa maldad del hombre. Y es por ello que Isaías lo dice bien claro, que fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él, pero gracias, dice, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente, dice Isaías, todos nos descarriamos, el versículo 6, como veas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Ahora, presenta la condición de Jesús, el versículo 7, y dice que angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, mis queridos hermanos. Dice Isaías, angustiado y afligido. ¿Será que el Señor se parece a nosotros? Creo que difícilmente pudiéramos compararnos con Él, porque a nosotros no nos ha pasado nada cuando ya estamos quejándonos, ya nosotros estamos también diciendo una cantidad de barbaries en contra de Dios, porque decimos, pero bueno, Señor, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Dice que el Señor, allí dice, angustiado y afligido, no abrió su boca. La misión que tenía era llegar hasta el final. Y el final era que pudiera derramar su vida, su sangre para rescate de muchos. Esa es lo que el Señor, el objetivo final de tu vida y de mi vida, de conocer al Señor, lo que Él quiere que nosotros aprendamos también a ser semejantes a Él. Aprender a ver las cosas de la perspectiva y de la óptica celestial. Donde aprendamos a ver que siempre que tengamos que pasar por momentos difíciles, recordemos que el final será glorioso. Que nada de lo que nos pase en esta tierra puede compararse con la gloria futura
que tú y yo hemos de gozarnos. Ahora, dice también el versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue contado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dice el versículo 9, y lo leo para que entendamos el mensaje, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo mal y maldad, ni hubo engaño en su boca. Sí, sufrió como cualquier malhechor de la antigüedad. Pero dice allí la palabra de Dios que al final entonces una tumba que era de personas encumbradas, de hombres ricos, fue donde colocaron a Cristo Jesús, para que se cumpliera lo que decía Isaías allí en el versículo 9. En el versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y entonces aquí viene el mensaje final, que era lo que estaba mencionando Isaías antes de comenzar este capítulo 53, dice, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Verá el fruto de su trabajo, de su aflicción, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Mis hermanos, aquí tenemos el incomparable amor de nuestro Dios, donde lo vemos claramente que el Señor no escatimó ningún esfuerzo para poder entonces cumplir lo que había dicho allí en el libro de Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida. Perdón. Mis queridos, el Señor Jesús vino a esta tierra y todo lo que se había anunciado a través de los profetas se cumplió. El Señor vino para traernos entonces la esperanza de vida. Vino para restaurar y buscar lo que se había perdido. Ahora tú y yo tenemos una gran deuda con el poderoso Dios de toda la tierra. A Él nosotros debemos darle la honra, la gloria, el reconocimiento que merece. Hoy puede ser ese otro día donde nuestra mente, nuestra vida debe pensar en serio en el amor de Dios. Pensar en su misericordia. Pensar que muchas veces nosotros no somos dignos de tanto amor. Pensar que reconocemos que realmente apreciamos el gran amor de Dios y que como lo apreciamos, nuestra vida está en sus manos. Mis queridos hermanos, bendiciones para ti y para mí. Que esa sea la resolución tuya y mía en este día de sábado. Que nosotros comprendamos que sin Dios no somos nada. Y que el Señor se manifestó desde hace mucho tiempo diciéndonos, con amor eterno te he amado, por lo tanto se ha manifestado en misericordia. Que Dios te bendiga, querido hermano. Que Dios te guarde. Que la paz y la misericordia nos alcance. Y que el Señor en tu vida y en mi vida pueda ocupar ese lugar que realmente Él quiere ocupar. Y es el centro, el interés de todas las cosas que la tengamos en el Señor. Yo quisiera orar para finalizar, dándole nuevamente a Dios el reconocimiento que Él merece. Vamos a orar, queridos hermanos, inclinemos el rostro. Bendito Dios, en esta mañana, Señor, te alabamos nuevamente. Señor, gracias por el mensaje que nos trajiste a través de Isaías.
nos muestra lo que tú estuviste dispuesto a hacer, Señor. Por favor, ayúdanos a nosotros a hacer nuestra parte, a poder amarte como tú nos amaste, Señor, a poder decirle al mundo que ese Dios que tú dispuesto a venir y que vino y que murió y como era el plan resucitó al tercer día, ese Dios que ascendió a los cielos prometió venir, muy pronto va a venir. Ese es el mensaje que debe llenar tu vida, debe llenar tu corazón. Esa esperanza debemos transmitirla a otros y decirle que a pesar de todo lo que está pasando, Dios está vivo. Que la paz del cielo nos cubra y que la disposición tuya y mía sea de alabar a nuestro Dios, pase lo que pase. Señor, siga a nuestro lado durante este día, te lo suplico y le agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que Dios te bendiga y que Jehová te guarde. Que su rostro pueda resplandecer en nuestras vidas y que la paz que sobrepasa todo entendimiento se manifieste en tu hogar con toda tu familia. Feliz sábado para todos. Que Dios les guarde. Nos vemos la próxima ocasión y que podamos compartir los unos con los otros las bendiciones de Dios. Feliz sábado. Que Dios les acompañe.